Ya. ¿Y qué errores no cometer también, no? Bien, entonces lo que estamos haciendo es coronas completas, ¿no? Entonces, al hablar de coronas completas, estamos hablando de una restauración que cubre completamente la corona clínica de una pieza dentaria. Las coronas completas tienen una amplia variedad, o sea, y dependiendo del material con el que van a ser confeccionadas, ¿no? Entonces, pueden ser metálicas puras y dependiendo también del tipo de aleación que se van a emplear. Pueden ser metálicas con un recubrimiento de cerámica, también pueden ser que no contengan metal, sino que sean pura cerámica o puro material de tipo resinoso, o que suele ser una combinación de cerámica con resina que se conoce como cerómeros. Bueno, en realidad hay infinidad de materiales, ¿no?, para poder hacer este tipo de coronas, pero casi todas tienen el mismo principio en cuanto a su preparación. Entonces, vamos a hacer esta clase de coronas completas y esto es válido para todos los tipos de coronas, ¿no?, ya sean metálica pura o metal por metal cerámica, etcétera, etcétera. Entonces, como concepto podemos decir que las coronas completas cubren toda la corona clínica del diente, como estábamos manifestando, ¿no? La principal ventaja de estas coronas es de que tienen una retención muy buena. Entonces, la retención de estas coronas, principalmente, ¿a qué se va a deber? ¿A qué se debe la retención? Ya que han hecho ustedes principios biomecánicos. Al tamaño y a la superficie que presenta. Ya, pero la retención, ¿quién la da? Pues, o sea, ¿qué hace que una corona tenga buena retención? La angulación de las paredes, que mientras más Paralelos. altura, mientras más paralela esté, es más retentivo. Ya, o sea que, digamos, el objetivo ideal sería que sean paredes completamente paralelas. No, porque si no, podría haber un Ligeramente error. oblicuas, pero no tanto. Ya, tiene que tener entonces un grado de conicidad la preparación. Entonces, Sí. sabemos entonces que cada pared tiene que tener una angulación de 3 grados, ¿no? Y en total suman 6 grados, ¿no?, de conicidad que se le da a una pieza dentaria, ¿no? Eso, digamos, eso serían las condiciones más favorables. Entonces, dependiendo de eso, uno puede modificar el tallado, de repente hacerla con un poco más de conicidad, pero tratar de no salirse de esos parámetros, ¿no? Porque a veces, por la posición que tienen las piezas dentarias, es necesario hacerlas un poco más cónicas, o de repente modificar la preparación. Entonces, ese es el objetivo, o sea, la razón por la que estas tienen bastante retención. Y al tener una corona clínica más o menos alta, entonces va a ser más retentiva que una corona clínica más baja. ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se deberá? Aquí va a tener menos eje de rotación cuando vengan las fuerzas masticatorias por los lados. Cuando vengan las fuerzas masticatorias, o sea, no va a pivotear menos. ¿Qué se entiende por pivoteo? O sea, que al momento de venir la fuerza masticatoria, no, o sea, si es más alta, entonces va a haber como un eje, y este eje, o sea, como que la va a llevar, y la corona, como no tiene campo, como es alto, entonces no va a salir. Que si es chato, entonces sí tiene campo para salirse. Ya, pero en todo caso, ¿qué cosa se entiende por pivote o pivoteo? Pivoteo es como un salto, más o menos. Saltos. No, no es un salto. Que no haya apalancado, ¿eh? El pivote es un punto
en torno al cual un cuerpo va a inclinarse o va a hacer una especie de giro. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo ese de la palanca simple, cuando El nosotros punto, profesor. colocamos el punto de apoyo, ese punto de apoyo genera un movimiento pivotante o genera un movimiento basculante, también se llama. Una balanza, por ejemplo, ¿no? La parte del centro, donde está la balanza, viene a ser el punto de apoyo de una palanca que tiene el punto de apoyo justo en el medio. Entonces, en torno a ese punto de apoyo, la palanca va a hacer un movimiento, ¿no? Entonces, ese punto de apoyo es el que actúa como un pivote. ¿Ahí lo entienden o no? Sí, ¿No? doctor. Sí, sí se entendió, doctor. Ya. Doctor. Entonces, estas coronas de cubrimiento completo, ¿no? Como características, tienen una gran capacidad de retención y que es, dice, muy superior a las coronas parciales, porque también existen coronas parciales, ¿no? En este caso estamos hablando de coronas completas. Y también es necesario porque, para lograr un buen efecto estético. Entonces, las indicaciones de estas coronas será cuando tengamos que modificar de repente la parte estética de una pieza dentaria que por X motivos puede estar causando algún efecto antiestético, ¿no? Puede ser que esté medio torcido, medio chueco, o que haya cambiado de color, ¿no? Sobre todo en el sector anterior. Entonces, en el sector anterior a veces no es posible de repente hacer un tratamiento de ortodoncia para corregir la posición de un diente. Entonces se puede recurrir a este tipo de recursos que es una corona completa o de cubrimiento total. Entonces, ¿cuándo está indicada estas coronas completas? ¿No? Entonces, una de las primeras indicaciones es como una restauración individual o retenedor de un puente. Entonces, una restauración individual, como estábamos hablando, es en el caso de que se tenga que, por ejemplo, un diente que haya sufrido un proceso de caries muy extenso y que haya comprometido gran parte de su corona clínica, entonces probablemente ya no acepte materiales de restauración directa, como en este caso una resina, qué sé yo, ¿no? Entonces de repente la indicación va a ser una corona completa de cubrimiento total. Entonces esa es una de las indicaciones principales. Y otra de las indicaciones es como un retenedor de puente. O sea, en el caso de que se tenga que reemplazar, o bueno, poner un diente ausente, ¿no? O sea, reemplazar un diente ausente y vamos a utilizar los dientes adyacentes a la brecha como pilares y entonces nos va a servir como retenedores de puente. Y ahí vamos a utilizar las coronas completas. Después también su indicación está como protección, retención y prevención en dientes que son soportes para una PPR. Entonces, en algunos casos, cuando viene un paciente edéntulo parcial y hemos decidido hacerle una prótesis parcial removible, muchas veces el lugar donde nosotros pensamos colocar los retenedores principales o los apoyos oclusales, ese diente está comprometido, ¿no? Ya sea por caries o porque tuvo un tratamiento endodóntico y el diente está pues muy frágil, ¿no? Entonces no va a soportar el hecho de que lo carguemos con ganchos y con apoyos. Entonces en esos casos es preferible colocarle una corona de cubrimiento completo, ¿no? De cubrimiento total. Esa sería otra de las indicaciones. Después también se usan estas coronas como un último recurso restaurador en un diente cariado fracturado, lo que estábamos hablando hace un rato. ¿No? Puede estar fracturado, puede ser una caries muy extensa, y entonces como un último recurso de restauración podemos hacer uso de una corona completa. Después está indicado en dientes que tienen una corona clínica corta y por cuestiones estéticas.
para corregir giroversiones o inclinaciones de los dientes, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un rato. Después en rehabilitación, para modificar el plano oclusal y o para ferulizar piezas. Entonces, en algunos casos, cuando nosotros vemos que los dientes han sufrido un proceso de migración, ya sea por pérdida de dientes antagonistas, entonces estos dientes se han extruido, ¿no? Entonces están, están alterando el plano oclusal, ¿no? Entonces están más abajo del nivel del plano oclusal. Y cuando nosotros queremos hacer una rehabilitación en la brecha edéntula, no vamos a tener espacio para colocar una corona o un diente postizo, ¿no? O un póntico. Entonces, en esos casos tenemos que cortar el diente extruido. Y al cortarlo, entonces, bueno, se va a comprometer la vitalidad del diente y todo lo que eso conlleva. Y es necesario ponerle una corona de cubrimiento completo. ¿Entienden esta parte de la modificación del plano oclusal? Sí, doctor, sí, sí. Ya. Después, en dientes que van a recibir conectores de tipo ataches de precisión. ¿Tienen idea de lo que es un atache de precisión? No, doctor. No, doctor, no. Bien, un atache es un dispositivo que sirve para anclar otra parte digamos, de un cuerpo, para que se retenga por medio de ese tipo de anclaje. Entonces, estos attachments van a ser unos dispositivos que vienen ya de fábrica y que se van a unir a las coronas completas. Y hay de diferentes formas, ¿no? De tipo bola, cuando va a ser como una especie de bola que va a encajar dentro de una cavidad que tiene la misma forma de la esfera o de esa bola, y ahí va a encajar como un acople. Entonces, un attachment es un acople. Entonces, bueno, posteriormente vamos a ver el uso de este tipo de dispositivos. ¿Y cuándo está contraindicado una corona de cubrimiento total o corona completa? Cuando hay un índice de caries bajo. O sea, ¿esto qué significa? De que la persona, digamos, no presenta pues tanta incidencia de caries en su boca, ¿no? Entonces, de repente tiene pequeñas caries o a veces ni siquiera tiene caries. Entonces, hay dientes que puedan estar de repente ligeramente dañados o fracturados, entonces a veces es preferible hacer restauraciones directas con resina. Entonces, como contraindicación son el índice bajo de caries. Después otra contraindicación son restauraciones de tipo retenedor que necesita mínimo anclaje. Entonces, por ejemplo, hay brechas edéntulas que pueden ser que, digamos, por algún motivo hemos perdido un premolar superior, un primer premolar o un segundo premolar superior. Y con el tiempo, la primera molar ha migrado hacia mesial porque producto de que existía un espacio que dejó el segundo premolar. Entonces el espacio se ha reducido un poco, es el espacio donde iba el premolar que se perdió. Entonces de repente cuando uno quiere hacer una rehabilitación a ese nivel, vamos a ver que ya no hay cupo para que entre una corona del tamaño que tuvo antes. Y entonces vamos a tener que emplear digamos, un puente, pero para una brecha tan corta no va a valer la pena reducir los dientes adyacentes, ¿no? Que puedan estar buenos o sanos, simplemente por el motivo de querer colocar un diente postizo en una brecha tan corta, ¿no? Entonces ahí ya el trabajo que estamos haciendo ya sería demasiado mutilante, ¿no? O sea, haríamos un desgaste excesivo o masivo de dientes que no requieren, ¿no? Entonces esa es una contraindicación. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? Nada.
No, doctora, al parecer no. Bien, entonces, por ejemplo, aquí vemos unas diversas situaciones que se pueden presentar en las estructuras dentarias, ¿no? Por ejemplo, puede haber cavidades de caries, ¿no? En este caso, caries proximales o caries a nivel del cuello, pero que son susceptibles de ser restaurados directamente con una resina. O puede haber caries que comprometan los ángulos, ¿no? Y fractura de los ángulos, y también podemos restaurarlos con resinas. En estos casos, digamos, no es necesario, no amerita poner coronas. Este tipo de restauraciones, ¿no? Más grandes, ¿no? Caries proximales grandes, cavidades proximales grandes, tampoco, porque pueden ser restauradas directamente. Y así vamos viendo en la gravedad ¿no? En este caso, un diente que ya ha tenido cavidades anteriores, muchas cavidades, cavidades proximales, entonces la corona clínica está más o menos comprometida, pero todavía tiene cierta estructura para soportar material de restauración. En cambio, en este caso de aquí vemos que aquí se ha formado como una especie de istmo, ¿no? Por cavidades muy grandes. Entonces aquí podemos restaurar de repente las cavidades proximales con una resina, pero hay riesgo inminente de fractura a este nivel. Entonces, en estos casos es preferible ponerle una corona de cubrimiento total. Entonces, como requisitos para hacer una corona completa, ¿no? Para efectos de la preparación, es necesario hacer un plan de tratamiento adecuado y ser muy conservador de la vitalidad pulpar, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa, no? O sea, ¿qué parámetros tenemos que tomar para conservar la vitalidad pulpar cuando vamos a preparar una corona? A ver, ¿qué se les ocurre? Doctor, disculpe, estamos conversando con mis compañeros por el grupo y en la clase pasada en sí, la doctora explicó a grandes rasgos un poco sobre cómo elaborar una corona o qué tenía o cómo tenía que ser más o menos la corona metálica. Ya. Y lo de los principios, no avanzamos, solo dijo a grandes rasgos porque usted también ya iba a empezar con esa clase, con el grupo, entonces para que tengan un poco de idea y no vayan sin ningún conocimiento, eso es lo que hicimos la clase pasada. Y vamos a empezar recién Corona, esta clase. O sea, pero esta clase que estamos haciendo ahora son, digamos, las indicaciones generales para todas las coronas completas, ¿no? Porque la clase que han hecho con la doctora han hecho clases, o sea, la preparación para una corona metálica pura, ¿o no? Sí, pero grandes rasgos para que mis compañeros del grupo B vayan teniendo algún conocimiento, es lo que dijo la doctora. Ya. Pero entonces ahora que esto que estamos haciendo, no que no lo entienden o que, ¿cuál es el problema? No, doctor, sí está bien, sino que como algunos compañeros habían mencionado que sí habíamos hecho los principios biomecánicos, por eso le estaba diciendo que no avanzamos eso todavía. Ya. Entonces, pero ustedes han hecho los principios biomecánicos, pero en este caso ya estamos hablando de coronas de cubrimiento completo, ¿no? De coronas completas. Y entonces Ujú. estamos viendo las indicaciones, las contraindicaciones y en este caso los requisitos, ¿no? De los cuales vamos a tratar que tenemos que tener en cuenta para confeccionar las coronas completas. Entonces, por ejemplo, acá como requisitos estamos viendo que, bueno, para efectos de la preparación, dice que hay que hacer un plan de tratamiento adecuado y conservar la vitalidad de la pulpa. Entonces, ¿qué parámetros tenemos que tomar para este punto? ¿Qué maniobras previas o qué maniobras vamos a tomar en cuenta para cumplir este requisito, este primer requisito? No Nada, no se les ocurre nada. O sea, sería la refrigeración para que como vamos a hacer desgaste Ya, y abundante refrigeración entonces. también sería el desgaste que sea intermitente. Entonces, Ya, ¿qué más?
Ya van 2 puntos, ¿qué más? O sea, ya abundante refrigeración, el tallado que sea intermitente, ¿qué más? La presión de corte, ¿no? O sea, la presión de corte, o sea, la presión que ustedes van a ejercer con su pieza de mano, o sea, hacer que la fresa no haga demasiada presión, o sea, sobre el tejido dentario, para que no produzca tanta calor, ¿no? Porque a pesar de la refrigeración que utiliza, a veces la presión de corte hace que podamos provocar daño pulpar. Ahora, en cuanto a la refrigeración, ¿qué parámetros hay que tomar en cuenta? Que sea una refrigeración continua. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué cosa tenemos que tomar en cuenta en nuestra pieza de mano antes de tallar una corona? Tenemos que comprobar que la refrigeración está funcionando muy bien, o sea que está saliendo abundante agua. Y lo principal es que la dirección que lleva esa agua, ¿no? O sea que esa agua tiene que estar bien dirigida ¿hacia dónde? Hacia la punta activa de la fresa, porque muchas veces las piezas de mano, por de repente algunos elementos que pueda contener el agua, algunas basuritas que se puedan meter, o el detritus producto del tallado de los dientes, pueden obstruir un poco los orificios de salida de la refrigeración. Y entonces vamos a tener limitada la refrigeración. O en su defecto, el chorro no va a salir dirigido hacia la fresa, sino va a estar apuntando a otra parte, menos a la punta de la fresa. Entonces ahí por más cantidad de agua, por mucha cantidad de agua que salga, no va a ser efectivo porque no está siendo dirigida el chorro de agua a donde debe de ser, o sea, a la punta de la fresa. Entonces por eso es imprescindible, ¿no? Que, o sea, todas las piezas de mano que nosotros utilizamos vienen con una aguja de limpieza. Entonces, esa aguja de limpieza, el momento en que hemos trabajado con la pieza de mano, hay que lavarla con abundante agua, ¿no? O sea, bajo chorro de agua, hay que cepillarlo bien y hay que utilizar una agujita muy finita que viene ahí en el kit de la pieza de mano y liberar los agujeritos de refrigeración, ¿no? Una vez que hemos lavado la pieza de mano completamente, lo vamos a atornillar nuevamente a la manguera de salida y hay que hacerlo funcionar un ratito para que elimine el agua que ingresó el momento del lavado y agregarle el aceite respectivo. Comprobar que el agua que sale de los orificios de refrigeración esté bien dirigido a la punta de la fresa. Eso nunca tienen que olvidarse. Entonces, ese es uno de los grandes parámetros. El otro es el tallado intermitente, ¿no? O sea que hay que cortar el diente o hay que tallar haciendo ligeras pausas, ¿no? Para no producir tanta calor, o sea, para permitir que se libere el calor generado. La presión de corte también, ¿no? No hay que apretar, o sea, no hay que hacer demasiada presión con la fresa a la pieza dentaria, ¿no? O al tejido dentario. Y lo otro es evitar cortes excesivos de estructura dentaria, es decir, que no se nos tiene que ir la mano pues, en el momento de tallar, ¿no? Hay que tallar con mucha precaución, porque a veces los elementos de alta velocidad a veces tallan y no tomamos la precaución y hacemos unos tallados excesivos, ¿no? Y nos acercamos peligrosamente a la pulpa dentaria. Después, otro requisito es que hay que eliminar los ángulos muertos a nivel cervical, o sea, los ángulos que estén produciendo retenciones. Hay que eliminar ese tipo de angulaciones que quedan. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?
Doctor, Dime. esos dendritos que mencionó usted que evita que salga de la pieza dental agua. Ese es el polvillo que sale del diente. Ah, eso se llama dendritos. Sí, detritus es conocido como, digamos, es todo ese, digamos, el acerrín, así como las partículas que salen del producto del tallado de un diente. Entonces, eso forma una especie de polvillo. Entonces, y que mezclado a veces con el agua forma una especie de barro, ¿no? Y esas cosas van haciendo o provocando obstrucción de los orificios de salida. Igual el agua que se va a utilizar en las botellas de refrigeración de las unidades también tiene que ser un agua que sea filtrada, ¿no? Que no contenga sedimentos. Entonces eso es importante. Ahora, en cuanto a la preparación de estas coronas, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que hay que determinar el eje de inserción de la corona. Entonces, ¿cómo determinamos el eje de inserción de una corona? ¿Tocaron esta parte en principios biomecánicos o no? Creo que, creo que no. Ya. Entonces, qué cosa entienden como eje de inserción de la corona? Es el punto por donde va a rotar. O No, no va a haber ninguna rotación. Es por donde va a ingresar la restauración. Ya. Normalmente las coronas que hacemos en la boca van a ingresar por oclusal, pues, ¿no? Entonces, pero ¿cuál será el eje de inserción entonces? Vertical. Es vertical, sí, claro, es vertical con respecto al eje dentario, ¿no? Entonces, eje de inserción es en qué sentido, o sea, en qué sentido va a ingresar la corona, la corona al muñón que hemos tallado, ¿no? Al diente preparado. Porque puede haber casos en que de repente un diente está ligeramente inclinado y nosotros a veces tallamos siguiendo el eje longitudinal del diente y nos sale un tallado ligeramente inclinado. Entonces, cuando vamos a ponerle la corona, el eje de inserción va a ser, digamos, también con una cierta inclinación. Por ejemplo, puede ser de mesial hacia distal, o puede ser de distal hacia mesial, o puede ser netamente vertical, ¿no? Netamente oclusal. Entonces, es el sentido en el que la corona va a ingresar. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen coronas en forma individual, el eje de inserción puede variar, ¿no? O sea, puede modificarse, pero cuando ya hacemos puentes, el eje de inserción de los pilares tiene que ser paralelo. O sea, todos los pilares tienen que ser paralelos porque solamente va a existir un solo eje de inserción. No puede haber dos. Entonces, hay que tomar en cuenta el eje de inserción de la corona, ¿no? Son parámetros que hay que tomar en cuenta en cuanto a la preparación. Después tenemos que seguir una secuencia de pasos y una meta a alcanzar. O sea, la preparación terminada debe tener las paredes axiales paralelas entre sí con una convergencia oclusal de 6 grados. Eso ya lo conocen. O sea, la conicidad que se le va a dar. Lo ideal sería que fuesen paralelas, pero es imposible conseguir un paralelismo, ¿no? Así a pulso, ¿no? Con el tallado que se hace. Y aparte de eso, hacer paredes completamente paralelas sería una corona que tendría mucha retención, pero de muy difícil inserción de la corona, ¿no? Y también muy difícil confección, tanto en el laboratorio, tendría muchos problemas. Entonces, por eso es que le hacemos una convergencia hacia oclusal de 6 grados. Después, la superficie oclusal debe de reproducir la anatomía del diente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las coronas, cuando nosotros confeccionemos o mandemos confeccionar la corona al laboratorio,
la corona debe de venir con toda la anatomía que le corresponde al diente que estamos tratando. No puede ser plano ni nada, ¿no? O sea, tiene que tener toda su anatomía. Y para poderle dar la anatomía, o sea, para que la corona pueda tener la anatomía respectiva, tiene que haber un espacio suficiente detallado para que se pueda conseguir ese tipo de anatomía. Luego, la terminación cervical debe ser nítida, o sea, no puede haber irregularidades. No, o sea, debe ser bien nítido. Entonces, muchas veces hacemos el tallado con nuestras piedras de diamante y nos va a dejar un hombro o un bisel, pero muy rugoso. Y tenemos que alisar, ¿no? Tenemos que hacer que esos rebordes queden bien nítidos, sin irregularidades. Entonces, ahorita estamos viendo todo lo que es requisitos, ¿no? Plenamente requisitos del tallado de estas coronas. Ahora, requisitos en cuanto a la corona, ¿no? La corona que va a ir sobre los dientes debe de reproducir los detalles anatómicos de los dientes, los contornos axiales y oclusales. Es decir, que tenemos que, mediante la corona, tenemos que devolverle una perfecta anatomía con una buena armonía, ya sea en el plano oclusal, en todas sus paredes. Debe existir una buena relación con los dientes adyacentes y antagonistas. ¿Esto qué significa? Que tiene que existir un buen punto de contacto, ¿no? Porque cuando coloquemos la corona no podemos dejar separados los dientes, ¿no? Porque va a haber empaquetamiento de comida en el momento de la masticación y daño también a la encía por falta de contacto. Entonces hay que restablecer el punto de contacto. Entonces, cuando nosotros hemos tallado nuestras coronas, en el momento en que tallamos nuestras coronas, rompemos el punto de contacto natural para que pueda entrar la corona. Pero cuando venga la corona, tiene que devolvérsele ese punto de contacto, tal cual, o sea, en las condiciones más adecuadas. Los espacios interproximales también tienen que ser oblicuos, ¿no? Es decir, que la corona no tiene que invadir la tronera que corresponde a la papila gingival. Entonces, el desgaste oclusal debe ser funcional con los otros dientes, ¿no? Un buen ajuste de la corona, ¿no? Porque, o sea, tiene que haber un buen sellado en las coronas, si no, el diente va a estar susceptible a que se filtre las bacterias, se filtre la comida y consecuentemente se va a producir caries o va a producir una gingivitis, ¿no? Por empaquetamiento de comida. Ahora, requisitos en cuanto al material. El material, como ya habíamos hablado de las coronas, puede ser muy variable, ¿no? Desde metal puro hasta cerámicas, ¿no? Entonces, las aleaciones no deben de ser sometidas a contaminaciones y deben ser fundidas a las temperaturas indicadas por el fabricante para cada tipo de aleación metálica. Entonces, ¿qué es una aleación? Unión de dos metales. ¿Mm? Unión de dos metales. Ya, la combinación de uno o más metales, ¿no? Entonces, mediante un proceso de fundición se mezclan esos dos metales y va a producirse una aleación. ¿Y por qué utilizamos aleaciones? ¿Por qué no usamos el metal puro? Para mejorar sus propiedades. Ya. ¿Qué más? Para que sea biocompatible. Claro, muchos metales puros a veces sufren un fenómeno de corrosión, ¿no? Entonces, al mezclar con otro tipo de metales, le va a conferir, digamos, va a mejorar sus propiedades y va a ser más resistente a la corrosión, o también le va a dar más dureza. Muchos metales puros son demasiado blandos y hay necesidad de mezclar con otro tipo de metales para darle la dureza.
otros le va a dar más brillo. Entonces, siempre en prótesis fija utilizamos aleaciones, ¿no? Nunca utilizamos materiales puros. Entonces, como ventajas, vamos a ver que presenta resistencia mecánica y retención, protección a los dientes, evita la caries, devuelve la estética, permite remodelar su anatomía, permite mejorar el patrón de oclusión, permite aumentar o disminuir la altura del diente, ¿no? O sea, todas esas cosas podemos realizarla con coronas, ¿no? Entonces, tiene como ventajas. Y como desventajas, la dificultad para reconstruir los contornos axiales correctos y un ajuste periférico gingival exacto. Ese es el punto crítico de todas las coronas completas. Casi siempre tenemos fallas en la terminación cervical. Entonces, hay que poner mucho énfasis en la terminación cervical para lograr un buen sellado, porque si no existe un buen sellado, vamos a fracasar, porque va a haber caries, va a haber retención de comida, va a haber inflamación de la encía y todos los problemas que pueda acarrear. Después es la dificultad para localizar la caries cervical. Cuando examinamos una boca que ya lleva coronas, muchas veces nosotros hacemos nuestro examen bucal con nuestro explorador y hay veces que no nos percatamos que justo en el margen de las coronas está produciéndose caries. Entonces hay dificultad para localizar las caries cervicales, ¿no? Porque las coronas están forradas, ¿no? Están cubiertas completamente por coronas. Después, otro punto, otra desventaja es que no podemos controlar la vitalidad pulpar, ¿no? En un diente natural, sano, sin coronas, nosotros podemos comprobar la vitalidad pulpar aplicando frío o aplicando calor. En cambio, con las coronas es muy complicado, no se puede, ¿no? No podemos controlar la vitalidad pulpar. Entonces no sabemos si realmente el diente que está debajo de la corona está vital o no. Y muchas veces también los rayos X no atraviesan los metales y tampoco podemos ver qué ocurre en la corona, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de desventaja. Después, que los tejidos blandos pueden ser dañados durante la retracción gingival, la protección temporaria y la impresión. Este es otro punto muy crítico, ¿no? Cuando se realizan coronas. Muchas veces cuando estamos tallando los dientes, la fresa va a dañar la gingiva, la encía, durante la preparación. Y también cuando vamos a tomar la impresión, es necesario a veces colocarle un hilo de retracción, ¿no? Necesitamos que la encía se retraiga un poco para poder tomar la impresión. Pero a veces también no tomamos muy en cuenta estos cuidados y provocamos un daño irreversible a la encía. Y el material, o sea, lo mismo cuando hacemos las coronas temporarias o los provisionales, cuando los hacemos inadecuadamente, sobrecontorneados con exceso de material o por defecto de material, vamos a provocar un daño a la encía. Y son a veces daños irreversibles, ¿no? Entonces muchas veces preparamos nuestros tallados para coronas y hemos tomado todas las precauciones de repente, pero hacemos un provisional que está sobreextendido, con los bordes irregulares, y así lo despachamos a nuestro paciente. Mientras tanto, vamos mandándola a confeccionar la corona al laboratorio. Entonces, de repente, el paciente se demoró una semana o 15 días y regresa para que ya le pongan la corona definitiva, y el momento en que retiramos la corona temporaria, nos damos con la sorpresa de que la encía se ha dañado irreversiblemente, se ha retraído. Y cuando colocamos la corona que ya estaba lista del laboratorio, nos va a quedar expuestos los márgenes, nos va a quedar expuesto el cuello del diente y un efecto estético totalmente desagradable. Y vamos a tener que volver a tallar el diente de repente,
volver a hacer todo de nuevo, con pérdida de dinero, de tiempo y daño pues a los tejidos de los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. El otro es de que los tejidos dentarios pueden ser dañados por falta de refrigeración, eso ya hemos visto. Y también que existen medidas profilácticas para evitar la corrosión del metal. Entonces, esos son los requisitos, las ventajas y desventajas que acarrean la confección de las coronas completas, ¿no? Eso es general para todos los tipos de coronas completas. Ahora, ¿qué tipo de coronas completas vamos a encontrarnos en nuestro arsenal de preparaciones? Corona completa o funda metálica, que es lo que han hecho en la clase anterior con la doctora, o sea, la preparación de una corona metálica completa. Después vamos a encontrarnos con que hay coronas completas o fundas metálicas con frente estético. O sea, que solamente la parte de la cara vestibular va a tener un forro, un enchape, un recubrimiento, ¿no? Para que no se vea totalmente metálica la corona. Pero por su cara palatina o lingual va a seguir siendo metálica. Después vamos a encontrarnos con coronas completas que no contienen metal, o sea, son libres de metal. Entonces ustedes van a encontrar en la literatura las famosas coronas free metal, ¿no? Quiere decir libres de metal. Después van a encontrar coronas completas o fundas metálicas con recubrimiento estético completo. O sea, lo que teníamos que, o lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De las coronas metal cerámicas. Entonces, estas son las diferentes variedades o tipos de coronas completas. Al ver alguna pregunta al respecto de estas coronas. Nada. Bueno, pero voy a tratar de hacer de todas maneras. No escucho preguntas, o se fueron, o abandonaron la sesión y ya se fueron a ver el partido. No, doctor, sí estamos aquí. Entonces, doctor, ¿alguna pregunta? Ya las dígame. coronas que están libres de metal, entonces son cerámicas o son de otro material que no sea metal. Sí, puede ser cualquier otro material, pero que no contenga metal. Doctor, una pregunta. ¿Por qué las libres de metal son mucho más, o sea, pueden abarcar más milímetros que las de metal? ¿A qué se debe eso? O sea, más milímetros de qué? O sea, más cantidad de tallado. Claro, porque sí he visto que las libres de metal, o sea, digamos, las de metal dicen que hasta 1 milímetro, las libres de metal hasta 2 milímetros, o sea, tiene más tallado. Ya. Eso es por cuestiones mecánicas y por cuestiones de resistencia del material que vamos a emplear. Entonces, posteriormente, en el transcurso de esta clase, vamos a tocar ese punto, exactamente. Así que, bueno, espera un ratito. Pero eso es por cuestiones mecánicas. Entonces, la corona completa, la corona colada completa, ¿no? Acá hay un cuadro que, digamos, comparativo entre una corona colada completa, una corona de metal porcelana y una corona libre de metal. Entonces, acá hay ciertos parámetros que vamos a comparar. Por ejemplo, en una corona colada completa, ¿cuándo está indicado? Cuando hay destrucción por caries o traumatismos. Una corona con metal porcelana por cuestiones estéticas, ¿no? En este caso, todito es puro metal, ¿no? Entonces, puro metal. Pero las coronas de metal porcelana, o sea, como indicación, es por cuestiones estéticas, ¿no? O sea, la estética va a prevalecer en cuanto a este otro tipo de coronas que son puro metal. Obviamente a nadie le gustaría tener pues los dientes forrados de puro metal, ¿no? Pero en algunos casos es necesario hacerlos.
Y las coronas libres de metal es cuando se necesita o se requiere una alta demanda estética, o sea, súper estéticas, ¿no? O sea, tratar pues de mimetizar con el tejido natural. Entonces las coronas libres de metal las vamos a poner en las zonas donde la demanda estética es muy alta, es decir, en el sector anterior, ¿no? Porque no podemos poner pues, coronas que contengan metal en los dientes de adelante, ¿no? Entonces la sonrisa va a estar totalmente comprometida. Entonces en esos aspectos vamos a utilizar las coronas libres de metal. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda estética. Si bien es cierto las coronas de metal porcelana son estéticas, estas lo son más aún, o sea, súper estéticas. Estas por el hecho de contener metal dentro, está contraindicado, digamos, en el caso de que haya una gran demanda estética. Después, las coronas libres de metal, por ejemplo, dice que el borde incisal debe de estar intacto, ¿no? O sea, la parte incisal de estas coronas va a ser, va a tener bastante, ¿cómo se puede decir? Material que deje pasar la luz. A diferencia de estos otros de aquí que no deja pasar la luz. Entonces nos da una sensación de que hay un diente opaco. En los dientes tratados con pernos y coronas podemos también colocar coronas libres de metal, pero en este caso los pernos ya no van a ser metálicos, sino van a ser pernos de fibra de vidrio. Cuando hay una distribución favorable de fuerzas oclusales, ahí vamos a colocar coronas libres de metal. Por ejemplo, digamos, a diferencia de las coronas que contienen metal, estas van a ser mucho más resistentes en cuanto a las fuerzas oclusales. En cambio, estas no. Entonces, para poder utilizar coronas libres de metal, tenemos que asegurarnos de que esos dientes no estén sometidos a grandes cargas oclusales o digamos, de mordida, digamos, en el sector anterior, ¿no? Porque se van a fracturar. Son muy susceptibles de romperse. Entonces, las coronas coladas completas son muy retentivas, son muy resistentes, o sea, prácticamente cumple todos los requisitos de fuerza y potencia en cuanto a sus propiedades de retención. Como pueden ver acá, digamos, en caso de destrucción o traumatismos, vamos a poner corona completa. En dientes tratados endodónticamente le podemos poner corona completa. En restauraciones existentes, digamos que haya cavidades, algunos rellenos, ya sea de amalgama o de resina, también podemos forrarlas con metal. Cuando hay necesidad de retención y resistencia máxima, las coronas completas son las indicadas. Cuando va a recibir con un aparato o una PPR, también vamos a ponerle coronas completas. Por ejemplo, a una pieza dentaria a donde le vamos a poner una PPR, no le vamos a poner una corona libre de metal. Una, porque se va a romper la corona libre de metal, y también porque no requiere una alta demanda estética, porque igual vamos a tener que ponerle ganchos metálicos encima. Después, cuando hay que hacer correcciones mínimas de dientes inclinados, también podemos hacer coronas coladas completas. En corrección del plano oclusal, también se hacen coronas completas, totalmente metálicas. Entonces, esto tiene como ventaja, con respecto a estas otras, de que el tallado va a ser menor, o sea, mucho menor que estas otras dos. Lo que me preguntabas, ¿quién me preguntó eso? Entonces, Alonso me preguntó de que por qué estas de acá tenemos que tallar más milímetros, ¿no? O sea, más de 2. En cambio acá una corona completamente metálica, en la parte cervical o marginal puede haber medio milímetro, ¿sí? Por eso el filo de cuchillo a veces se hace una preparación a filo de cuchillo, donde la corona a ese nivel es muy delgadita. Pero ¿qué pasa? De que la aleación metálica pura es muy resistente también a ese nivel.
En cambio, eso no podemos hacer en una corona de metal porcelana, ¿no? No podemos hacer una terminación filo de cuchillo en una corona de metal porcelana. ¿Por qué? Porque ese bordecito tan delgadito que va a ir en el margen, con la masticación, va a sufrir una ligera deformación y la cerámica que está pegadita encima se va a descascarar. Entonces ustedes colocan una corona con metal porcelana con la terminación filo de cuchillo y al poco tiempo la porcelana va a reventar ahí, se va a comenzar a desprender y el paciente viene a reclamarles, mire, se me está rompiendo, que eso. Entonces, por eso la terminación cervical para este tipo de coronas es diferente. Y también es diferente las libres de metal. Si hacemos acá bordecitos filo de cuchillo o biseles o terminaciones biseladas, se van a romper las coronas. Entonces acá tenemos que darle un hombro recto y con más de 2 milímetros de grosor, para que la corona libre de metal también tenga cierta resistencia y no se fracture. Entonces, por esa razón es que estas requieren más tallado, las libres de metal. No sé si con eso absolví tu pregunta, Alonso. Sí, no. Ya se fue a ver el partido. A ver, las chicas no opinan nada. ¿Han entendido esta parte? Sí, doctor, sí está entendido. De repente tanta letra va a ser como un poco aburrido, pero estoy tratando de explicar todos los requisitos, ventajas y desventajas que tienen las coronas completas, ¿no? Entonces esto es importante comprenderlo. Ahora, las contraindicaciones, ¿no? Este cuadrito también, el anterior era las indicaciones, ¿no? Y ahora vienen las contraindicaciones también de corona colada completa, de metal porcelana y la libre de metal. La gran contraindicación para las coronas coladas completas, que son puro metal, la estética. Obviamente esto ya no hay lugar a discusión, pues no, la estética, porque se va a mirar el metal completamente. Ahora, como contraindicaciones de las de metal porcelana, cámaras pulpares grandes. Entonces, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, a las personas o pacientes adolescentes que tienen la cámara pulpar bien grande porque todavía no están en pleno proceso de calcificación, todo eso, no le podemos colocar coronas, porque el tallado que hagamos va a ser muy peligroso, nos vamos a acercar rápidamente a la pulpa, ¿no? Entonces un control radiográfico es muy importante en este sentido, ¿no? Antes de preparar una corona hay que cerciorarse de que las cámaras pulpares están bien lejos, ¿no? De la superficie externa del diente, de la corona. Entonces es una contraindicación de las coronas metal porcelana y también para las libres de metal, ¿no? Que con mayor razón se tallan mucho más. En caso de paredes, de la pared bucal intacta, por ejemplo aquí se refiere al sector anterior, ¿no? O sea, la cara vestibular de los incisivos, por ejemplo, ¿no? Si la pared vestibular está intacta y la pared palatina es la que está dañada, entonces no vale la pena hacer un tallado para corona de metal porcelana. Ahí podemos utilizar hasta una carilla, una restauración directa con resina, cualquier tipo de restauraciones adhesivas, menos hacerle una corona metal porcelana. También otra contraindicación es cuando es factible realizar un retenedor más conservador. O sea, si de repente hay la posibilidad de hacer un tipo de retenedor para un puente que sea mucho más conservador de tejido dentario, hay que utilizarlo. De repente a veces podrá ser menos durable, menos duradero, pero vamos a ser más conservadores del tejido dentario. Porque el tejido dentario que gastemos va a ser irreversible, nunca más va a volver a crecer ese tejido dentario, se va a perder para siempre. Entonces, cuando hagamos nuestros tallados, no se nos tiene que ir la mano en el tallado, porque todo lo que hagamos es totalmente irreversible, ¿no? Entonces,
Imagínense que de repente por ahí comenzamos a tallar un diente y se nos va la mano, tallamos en exceso y el paciente no se estaba mirando, ni siquiera se estaba sometiendo y totalmente confiado en nuestras manos a que nosotros le hagamos una buena restauración y de repente sentimos que un vientecito bien frío nos corre el cuerpo desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie, porque estábamos tallando y de repente salió sangrecita de las paredes del diente. Imagínense qué desastre. Provocamos una exposición pulpar y el paciente vino con su diente íntegro, ¿no? Para que nosotros le hagamos una restauración y nosotros lo fregamos. Entonces hay que tener bastante cuidado en esto, en esta cuestión de las coronas. Contraindicaciones para las libres de metal, ¿no? Cuando se necesita más resistencia y una corona de metal porcelana es más apropiada. O sea, está contraindicado cuando, digamos, necesitamos que un retenedor de puente sea bien resistente, entonces una libre de metal no va a ser lo suficientemente resistente, entonces vamos a tener que indicar una de metal porcelana para ese caso. Lo mismo cuando hay un alto índice de caries. Si la persona no tiene buena higiene, vemos que tiene caries por todo lado, no, es muy despreocupado de su higiene, entonces no hay que ponerle coronas, porque las coronas no van a durar, van a fracasar. Entonces en esos casos no se pone coronas. Cuando haya una estructura dental coronaria insuficiente para el soporte, es decir, corona clínica corta, o que la coronita, el muñón o el tejido dentario sea insuficiente para soportar la corona. Lo mismo cuando hay una distribución desfavorable de las fuerzas oclusales. Por ejemplo, personas que tienen bruxismo, por ejemplo, o apretamiento de dientes, o de repente mordida vis a vis, y entonces colocamos coronas libres de metal y vamos a estar condenados al fracaso, porque se van a romper. Después, cuando no es posible proporcionar un ancho de hombro uniforme como pilar, o sea, cuando no le podemos dar esos 2 milímetros de grosor para que la corona tenga resistencia, entonces está contraindicada una libre de metal. Después, también cuando está contraindicado como pilar de puente, porque un puente va a soportar mucha más carga y una libre de metal se va a fracturar. Por más que digan que le vamos a poner circonio, disilicato de litio y demás cosas, se va a romper igual. No hay nada como el metal para un puente. Entonces, muchas veces tenemos que poner en la balanza el hecho de que queremos que sea resistente o queremos que sea bonito nada más. Entonces, todas esas cuestiones hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿hasta aquí están entendiendo o no están entendiendo? Sí se entiende, doctor. ¿Alguna pregunta al respecto de todo lo que estamos hablando? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud que tengan? Doctor, comparando del circonio con el metal, usted piensa que es más resistente el metal, ¿verdad? Claro. Y otra cosa, el circonio es una especie de metal también. Si ustedes se van a la tabla periódica de los elementos químicos, el circonio está considerado como metal, pero es de color blanco. Pero no es tan resistente como las aleaciones que empleamos para las coronas metalcerámicas. No son resistentes, sí, pero no lo suficiente, ¿no? Para el caso de hacer puentes. Sobre todo, podrá ser, o sea, digamos, tenemos que, cuando empleamos este tipo de materiales, tenemos que poner en la mesa o en la balanza, como quien dice, todos los factores, los pros y los contras, ¿no? Porque de repente podemos toparnos o que el puentecito que vamos a hacer tiene una brecha bien mínima, ¿no? Y es un diente pequeñito o que no está sometido a muchas cargas oclusales, y entonces podemos optar por hacerlas con circonio o podemos hacerlas con libre de metal, porque estamos confiando en que la oclusión nos es favorable para ese caso. Y también, ¿no? Dependiendo también del paciente. Muchas veces el paciente
nos va a dar la pauta, ¿no? Por ejemplo, una señorita de gustos muy refinados que apenitas come verduritas nada más, que nunca, no come cosas duras y que apenitas si come algo, ¿no? Porque cuida su figura, entonces le podemos poner coronas libres de metal, completamente estéticas, ¿no? Pero de repente viene un paciente, pues que es un camionero, que le gusta comer rico sus chicharrones, romper los huesos de pollo, destapar, inclusive algunos destapan las chelas con los dientes. Entonces a esas personas no se nos va a ocurrir ponerle coronas, ¿no? Porque vamos a fracasar. Entonces, preferible a una de esas personas hay que ponerle coronas metálicas o metal porcelana. Entonces, todo depende de los casos, ¿no? O sea, del tipo de paciente que tenemos al frente. Entonces, tenemos que comprender muy bien el comportamiento de los materiales que vamos a emplear, el tipo de paciente que vamos a tener. Tenemos que tener bastante conocimiento de la oclusión que tienen los pacientes, ¿no? O sea, por eso tenemos que dominar el factor oclusal, ¿no? La oclusión de los pacientes. Entonces, todas esas cuestiones nos van a dar, digamos, las pautas para poder confeccionar coronas. Entonces, cuando ya ustedes comiencen ya la parte clínica de estas coronas, hay que poner en práctica todas estas pautas que estamos dando ahora, ¿no? De las ventajas, de las desventajas, indicaciones, contraindicaciones, requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, como ventajas, por ejemplo, de estas coronas, vemos que una corona colada completa es muy fuerte, tiene muchas cualidades retentivas, es fácil de obtener una forma de retención adecuada y hay posibilidad de modificar la forma y la función como ventajas. La ventaja de la metal porcelana, mejor estética en comparación con las metálicas puras, pero también podemos darle este tipo de pautas, ¿no? Pero tiene mejor estética, ¿no? Porque no vamos a mirar el metal. Y obviamente como ventajas las libres de metal son altamente estéticas, tienen buena respuesta tisular en los márgenes subgingivales, ligeramente más conservadoras de la pared facial que la corona de metal porcelana, porque por la cara vestibular no vamos a gastar tanto, ¿no? Inclusive ahora hay unas restauraciones que se denominan lente de contacto. ¿Por qué lente de contacto? Porque son unas laminitas muy delgaditas que se parecen justamente a los lentes de contacto. Son tan delgaditas, pero que los utilizamos como carillas, ¿no? Y entonces ese material es el disilicato de litio. Entonces con eso hacemos unas carillas, ¿no? Y prácticamente no hacemos casi desgaste en la cara vestibular, ¿no? Apenitas una pasadita de una fresa ultrafina para mejorar las propiedades de adhesión, pero esa es la ventaja que nos da el material, ¿no? Y el tipo de los cementos de última generación que empleamos. Entonces, esos parámetros hay que tomar en cuenta. Bueno, esto ya es casi lo mismo. Entonces, ahora nos vamos a lo que es la preparación en sí de estas coronas metálicas, de estas coronas completas, ¿no? No tanto metálicas, sino coronas completas en general. Entonces, la reducción oclusal es el primer paso que tenemos que dar. Entonces, hay que iniciar la reducción por planos. En la práctica que han hecho y que hemos hecho también con el grupo B, hemos visto, ¿no?, cómo hemos hecho la reducción por planos, ¿no?, de la cara oclusal. Entonces, hay que hacer el desgaste siguiendo las facetas anatómicas que tienen los dientes, ¿no? Entonces vamos a utilizar una piedra de diamante de forma troncocónica y de punta redonda. Y esto es muy importante, hay que hacer unos surcos de orientación a nivel de los surcos y crestas triangulares de las cúspides. ¿Qué finalidad tienen estos surcos de orientación? Nos va a controlar la profundidad de desgaste que vamos a realizar. Porque si no hacemos estos surcos, en algunos puntos vamos a gastar más de la cuenta y en otros no vamos a gastar lo suficiente.
Entonces los surcos de orientación son muy importantes. Entonces aquí tenemos la reducción oclusal, ¿no? Entonces esta parte amarilla son las facetas que tienen que seguir los desgastes, ¿no? Siguiendo los planos, ¿no? Hay que reducir por planos, ¿no? Hay que seguir el plano mesial, el plano distal, el plano mesial, el plano distal, y así nos vamos desgastando de acuerdo a la anatomía dentaria, con una fresa troncocónica de punta redonda. Y después utilizamos también este no es una fresa, esta es una piedra, y esta es una fresa multiláminas de troncocónica de punta plana. Eso es para el alisado. Entonces, la reducción oclusal es una de las los primeros pasos a realizar en las coronas completas. Luego viene, ahí vemos una imagen, ¿no?, de cómo tenemos que aplicar la fresa con cierta inclinación, hacer los surcos de orientación. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hacer la reducción oclusal? O sea, ¿para qué hacemos esa reducción oclusal? Entonces, conseguimos una reducción oclusal que define los contornos de las cúspides y preserva la morfología oclusal. Entonces, al hacer ese tipo de desgaste, también estamos preservando la morfología oclusal, o sea, la forma que tenía antes, ¿no?, antes de ser tallado. La reducción de la cúspide funcional va a ser de 1.5 milímetros aproximadamente. La reducción de la cúspide no funcional va a tener 1 milímetro. Y a nivel del surco central, 1 milímetro. ¿Está bien ahí o estamos mal? Está bien, doctor. Pero miren, esta reducción de 1 milímetro, o sea, esta reducción oclusal es lo mismo en todas las coronas completas, ¿no?, ya sean de metal puro o metal cerámica. La diferencia está en la cantidad de desgaste que se va a hacer. Por ejemplo, acá estamos hablando de desgaste para una corona metálica pura. Entonces, 1 milímetro de grosor en la cara oclusal va a ser suficiente para ponerle una capa de metal, porque esta no se va a romper, no se va a deformar con 1 milímetro de grosor. Pero si le vamos a poner una corona de metal porcelana, vamos a tener que agregarle medio milímetro más de desgaste para darle cupo a la cerámica. Entonces, a todos estos valores le vamos a agregar un medio milímetro más, si es que vamos a hacer una corona de metal cerámica. ¿Para qué? Para que cuando venga la corona, una parte va a estar ocupada por la capa metálica y otra parte va a estar ocupada por la cerámica. Entonces, de eso depende la cantidad de desgaste que se haga. Ahora, muchas veces este desgaste, que acá en la teoría dice así, ¿no?, está bien rígido, 1 milímetro aquí, 1 milímetro acá, 1.5 por acá, también va a depender a veces de la situación oclusal, ¿no? Si nuestro paciente tiene una oclusión así bien cerrada, ¿no?, o sea, con una relación cúspide-fosa cuando está en MIC, en máxima intercuspidación, entonces esto se va a cumplir rígidamente. Pero hay veces en que las coronas o los dientes no están ocluyendo tan cerradamente, ¿no? Entonces, de repente, en algunos cúspides hay cierta holgura, cierto espacio. Entonces, ahí no va a haber necesidad de gastarle 1 milímetro. De repente, en esas partes ya no vamos a tener que gastar casi nada, un poquito nada más. Entonces, depende del espacio interoclusal que pueda haber. Y eso puede variar de paciente a paciente. Entonces, esos son parámetros que tenemos que tomar en cuenta. Pero como estamos aprendiendo tallado en condiciones ideales, nos vamos a elegir a estos valores, ¿no?, para trabajar en nuestros tipodones. Entonces, observen cómo los surcos de orientación hace de que el momento del tallado tenemos que hacer hundir la fresa hasta
que llegue a ponerse al ras de la superficie del diente. Obviamente, esto han medido con su calibrador con el calibrador que tienen, van a medir el ancho de la fresa, ¿no? Entonces, si mide 1 milímetro de diámetro, entonces estamos dándole ese milímetro de profundidad, que es lo que se requiere. Entonces, la reducción oclusal se hace con estos surcos de orientación. Luego viene el bisel de la cúspide funcional, ¿no? Cuando hemos hecho la práctica, bueno, el grupo B, el grupo A también supuestamente han hecho también la práctica y también han hecho seguramente con la misma secuencia, viene el bisel de la cúspide funcional. Entonces hay que usar un diamante de forma troncocónica y de punta redonda, la misma fresa. Hacer también los surcos de orientación y a nivel de la arista ocluso vestibular en los dientes inferiores y a nivel de la arista ocluso palatino en los dientes superiores, obviamente porque esas son las cúspides funcionales, ¿no? En las inferiores son las vestibulares y en las superiores son las palatinas. El bisel también tiene que tener una profundidad de 1.5 milímetros acá. Y hay que inclinar la piedra formando un ángulo de 45 grados con la pared axial. Hay que comprobar el espacio libre oclusal, o sea, hay que hacer morder al paciente, o en su caso, sus tipodones hay que hacerlos morder. Entonces, hacemos morder y tenemos que comprobar que existe un espacio interoclusal. Entonces, pues, ¿no? Cuando se hace esto en pacientes, hay que hacer morder al paciente una lámina de cera rosada. La lámina de cera rosada, la de tipo Cavex o las Cavex, tienen un grosor de 1 milímetro. Entonces, si hacemos morder la cera y vemos que no la ha perforado, no la ha aplastado, la medimos con nuestro calibrador de cera, vamos a comprobar que hemos hecho un desgaste de 1 milímetro o de 1.5, ¿no? Hay que examinar la cera y comprobar la translucidez, ¿no? O sea, miramos si es que la cera se ve media transparente es porque la ha aplastado, ¿no? La ha aplastado y entonces quiere decir que hay menos de 1 milímetro. La cera, como les digo, la cera Cavex tiene 1 milímetro de grosor. Entonces, si ustedes agarran su calibrador de cera y van a medir la cera, se van a percatar que tiene 1 milímetro. Si hacemos morder la cera y no ha quedado transparente o translúcida, quiere decir que estamos cumpliendo con el desgaste de 1 milímetro. Pero si vemos que está translúcido es porque a ese nivel ha sido aplastada la cera y hay menos de 1 milímetro. Entonces podemos chequear con nuestro calibrador de cera y comprobar, ¿no? y gastar un poco más. Ahí pueden ver ahí haciendo morder la cera, ¿ve? Se hace morder la cera y se comprueba después, ¿no? Cómo está. Y acá pueden ver la cera que ha sido deformada, pero no se ha vuelto translúcida ni transparente, ¿no? Entonces eso hay que comprobar cuando uno muerde la cera, ¿no? Porque lo miramos al trasluz y si vemos que se ha vuelto transparente, hay que volver a tallar. Entonces el bisel, hemos hecho primero la reducción oclusal que está aquí, y luego viene el bisel de la cúspide funcional. Ojito que este bisel no es hasta acá abajo, ¿eh? ni es muy cortito tampoco, miren la cantidad. La inclinación que tiene este bisel va a ser la misma inclinación que tienen las facetas de este lado. O sea, esta inclinación es paralela a esta inclinación. Entonces, eso van a tener en cuenta. Entonces, cuando han hecho la reducción oclusal y cuando van a hacer el bisel que nos quede paralelo a estas facetas que hemos hecho en el desgaste. Y miren de dónde va, así va el bisel. Ese es el segundo paso. Ahí inclinamos la fresa y hacemos unos surcos de orientación también, ¿no? O sea,
siempre es bueno poner acá un surco de orientación en diferentes puntos, ¿no? A nivel del surco, a nivel de acá de los... Hacemos varios surquitos de orientación. Y luego los unimos, ¿no? Lo alisamos para hacer desaparecer los surcos de orientación y nos queda listo el bisel de la cúspide funcional. Luego viene la reducción axial vestibular y lingual, o palatina. ¿No? La reducción vestibular usa un diamantado de forma de tronco cónica y que son paralelas a las paredes axiales. La punta de la piedra favorece una marcada línea de terminación en chaflán, ¿no? La troncocónica nos va a dar una terminación en chaflán, porque como tiene la puntita redondeada, el hecho de que se hunda en el tejido dentario nos va a dar ese chaflán. Si la terminación se extiende subgingivalmente, hay que colocar la piedra primero supragingivalmente a 1 milímetro del borde de la encía y luego hacer una reducción axial suficiente para permitir la entrada de la punta sin dañar la encía. Entonces, nunca hay que tallar de frente a nivel de la encía, siempre hay que tallarlo 1 milímetro antes de la encía, para no dañar la encía y para comprobar que nos está quedando un buen margen. Entonces, la reducción axial vestibular y lingual. Miren, en este caso, esta es una piedra cilíndrica en forma de torpedo. Esta es la piedra torpedo. Entonces, la punta nos va a dar esta forma, ¿no? Este chaflán, mira acá. Eso nos da la punta de la piedra. Entonces colocamos la piedra y comenzamos a conformar la reducción vestibular y lingual o palatina. Ojito, ojito, no hay que tallar los dientes vecinos, hay que llegar hasta aquí nomás, hasta ahí, sin rozar los dientes vecinos. Hasta ahí se hace el tallado. Una vez que han hecho ese tallado, nos vamos a ir a la reducción del otro lado, o sea, el lingual, con las mismas pautas, solo que en la pared lingual ya no vamos a hacer el bisel, ¿no? Vamos a usar un diamante troncocónico de punta redonda, y a causa de la inclinación de algunos molares inferiores, dice, hay que hacer un chaflán menos pronunciado que en vestibular. Entonces acá ya no se hace un chaflán tan profundo, sino se hace menos. Y la inclinación de las paredes vestibular y lingual deben de tener 6 grados entre sí, de preferencia. Entonces, por lingual, acá ya no le vamos a hacer un chaflán tan profundo, un poquito menos. Pero esta pared axial lingual tiene que tener 3 grados de inclinación y este otro vestibular 3 grados, o sea, en total nos van a dar los 6 grados. No hay que tocar la zona interproximal todavía. Y luego se hace el acabado de la reducción axial. O sea, hay que hacer el acabado bien de los contornos antes de tocar proximales. Entonces aquí no se ha tocado todavía proximal. Entonces hay que darle el acabado a esto, hay que darle un buen acabado a las paredes axiales. Cuando ya le hemos hecho miren acá el chaflán es más profundo que en lingual. ¿No? Porque acá, como va a ir la cerámica, acá igual va a ir cerámica, pero no necesitamos que sea tan gruesa. Luego viene la reducción proximal. Y hay que tallarlo con un diamantado troncocónico corto y de diámetro delgado. En este caso funcionan esas de fisura larga, o unas de fisura corta también, ¿no? Que no sea tampoco tan larga porque podemos romper la piedra. Y colocarlo contra la superficie vestibular y dirigirlo hacia proximal. Y ahí vamos cortando hasta romper el punto de contacto, haciendo ligera presión. Entonces, como pueden ver aquí, colocamos la fresa y poco a poco vamos haciendo presión, 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 hasta que pase hasta el otro lado, sin rozar el diente vecino. Una vez que la fresa ha pasado de un lado a otro,
hay que mover el diamante de un lado a otro, hay que evitar inclinar el diamantado hacia el centro. Es decir, que no tenemos que inclinarnos en este sentido. O sea, no vamos a doblar la fresa hacia este lado, si no nos va a quedar muy cónico. Y luego hay que definirle el chaflán y darle el acabado a la terminación. Entonces agarran la fresa cilíndrica torpedo, que ven acá, y hacen igual que se hizo el chaflán en vestibular, hacen la continuidad del chaflán por proximal, tanto mesial como distal. Dice acá que un error común se nota en la unión de las aristas vestibular o lingual con las paredes proximales. ¿No? Como hemos tallado en diferentes pasos, nos queda un ángulo ahí. Entonces eso hay que redondearlo y hay que corregir. Esto que se ve acá. Inicialmente hemos hecho el tallado por acá hasta aquí. Luego hemos hecho el tallado por el otro lado hasta aquí. Y cuando hemos roto la pared, ese es el punto de contacto, acá nos queda un ángulo. Un ángulo y acá no hay una continuidad en el chaflán, nos queda así como una elevación. Entonces, cuando ya hemos roto el punto de contacto, hay que pasarle la fresa que formó el chaflán aquí y hay que hacer que pase, corregir estas irregularidades, que no nos quede estas aristas. Entonces se hace el retocado con una fresa de torpedo para conseguir que este sea definido y que siga todo el contorno de la preparación. Y al final se hace un acabado con una fresa multilaminada, ¿no? O sea, con fresa, ¿no? Ya no con piedra. Una fresa torpedo. Y este le va a dar una superficie bien lisa, bien finita. Ahora, esto no lo tienen ustedes, ¿no? Para hacer su práctica, entonces vamos a obviar el uso de esta fresa. Una, que son más caras que las piedras de diamante y que, bueno, los van a usar cuando ya hagan clínica, pero por ahora en los tipodones, si es que consiguen una de estas, una torpedo o una puntelápiz, pero multilaminada de carburo, la pueden comprar para que hagan el acabado de sus coronas. También para que sepan qué tipo de textura nos deja después del tallado. El surco de asentamiento es un surco que se hace en la superficie axial, vestibular o lingual. Se hace una especie de canal, se hace una profundización hasta el diámetro completo de la fresa y se coloca a medio milímetro por encima del chaflán. Entonces es un canalito que se hace acá. Este canalito, ¿cuál es el objetivo? De que a veces evitar que las coronas hagan una especie de rotación, o sea, que se giren, ¿no? Entonces esto sirve como una traba. Pero no necesariamente se suele hacer, ¿no? O sea, es una opción. ¿Y en qué casos se hacen? Cuando vemos que cuando la preparación es demasiado redonda, o sea, muy circular por la anatomía del diente, o sea, queda muy circular, podemos hacerle un surco. O cuando también a veces se hacen varios, cuando hay corona clínica corta, para aumentar la superficie de retención. Pero no lo vamos a hacer. Eso es una opción. Y ahora viene la corona totalmente cerámica jacket, que lo vamos a ver en otra clase. Hasta aquí es la clase de ahora. ¿Alguna pregunta antes de ver el partido? Nada. Profesor, creo que no. ¿Se entendió o quieren algún refuerzo, algún comentario o algo? ¿Ya están aptos para plasmarlo en su tipodón el día de prácticas? Profe, metimos gol. ¿Ah? Metimos gol, profe.
¿Quién? Pero Nosotros. Bien, entonces, ha sido un gusto haber hecho clases de prótesis fija con ustedes. Vayan a ver el partido y nos estaremos comunicando el día viernes con el grupo B. Ok, doctor, hasta luego. Cuídense, Doctor, hasta luego. cuídense. Cuídense. Hasta luego. No, no chupen mucho nomás si ganamos, ¿ah? Si ganamos, no chupen mucho. Mañana es feriado, doctor. hasta luego, doctor. Doctor. Ganas Ya, estrellas. chao. ¿Qué sale, profe? Hasta luego, doctor. Grabación, doctor, no Chao. se olvide de apagarla. Que tenga la grabación. Ay, ay, ay.